Juan, cuando quieras comenzar. Muchísimas gracias, Julia. Buenos días, muchas gracias a todos por estar aquí. Esta es una sesión de nuestra Practia Academy. Mi nombre es Juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo aquí en Practia. Les estoy hablando de mi casa, que como todos es, imagino para todos ustedes es mi casa, mi gimnasio, mi oficina, todo eso a la vez. Espero que ustedes estén bien y se mantengan seguros en vuestras casas. El tema que vamos a tratar hoy es sobre inteligencia artificial. Y es una visión introductoria de qué hablamos cuando estamos hablando de inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Ayer cuando tenía que darle los últimos detalles a esta charla, entré en internet, como hacemos todos, a mirar qué había de nuevo, qué se estaba hablando de nuevo de inteligencia artificial, y lo que encontré es que para esta vieja idea de que en algún sentido las computadoras son inteligentes y que es ahí a donde estamos apuntando, que es la idea de origen de inteligencia artificial, ahora estamos viéndole, además del interés que eso tiene, estamos viendo cuál podría ser el potencial económico y somos cada vez más conscientes de eso. Lo que encontré, lo voy a compartir, es de Pricewaterhouse, es este pequeño avisito que dice que para el 2030 se espera un 14% del crecimiento del Producto Bruto Interno del mundo guiado por la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial no es solo una buena idea que está dando buenos resultados desde hace tiempo, sino que además de eso estamos pudiendo establecer cuál es el impacto que va a tener en el futuro. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que pensamos es en esos robots como el que apareció recién, y quiero hacer una introducción de inteligencia artificial y de otros temas, porque vienen como una mezcla de temas: inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje profundo. En verdad, esto es como un crecimiento de una comunidad que se dedica a una cantidad de temas dentro de inteligencia artificial, y uno cuando empieza estas charlas trata de buscar y poner un orden a todo esto. Este es el orden que me gusta a mí. Dice que la inteligencia artificial arranca alrededor de los años 50, arranca cuando empieza la era de la computación electrónica. Ya Alan Turing tenía idea de que la computadora era como un cerebro electrónico, y de ahí nacía la idea de que la inteligencia que pudiera tener ese cerebro iba a ser una inteligencia artificial, y nunca se dejó de trabajar alrededor de esa idea. Lo que sí ocurrió es que alrededor de los años 80 apareció como un campo dentro de la inteligencia artificial, que era la capacidad de que las máquinas pudieran aprender. De las muchas cosas que hacemos los humanos, que podrían entrar dentro de la inteligencia artificial, la capacidad de aprender fue la que empezamos a poder pasar hacia las máquinas alrededor de los años 80, y eso se abrió como un campo dentro de la inteligencia artificial que fue el que más creció a partir de 1980. Estamos hablando de la época de las computadoras, la época de las PCs. Había un gran poder de cómputo en esa época, o lo que pensábamos que era un gran poder de cómputo, pero era incomparablemente más bajo que el poder de cómputo que tenemos ahora. Si nos retrotraemos a esa época en que las computadoras personales tenían 64K de memoria y las cadencias de reloj eran muy bajas, y además no existía la nube para procesar, nos podemos imaginar que todo esto era desarrollado con lo que ahora llamamos al viejo estilo, digamos, con muy pocos recursos. Y dentro de Machine Learning, a partir del año 2010, apareció lo que se llama aprendizaje profundo o Deep Learning, que es una técnica que tiene que ver con redes neuronales, que es como un campo dentro de Machine Learning, que es un campo dentro de la inteligencia artificial, donde ahora estamos desarrollando una cantidad de cosas y donde sabemos hacer una cantidad de cosas. Esta cantidad de cosas que podemos hacer, que si miramos esencialmente es reconocimiento de patrones. Podemos mirar una imagen y reconocer algo, podemos escuchar sonido y reconocer algo, podemos mirar un tablero de juego y reconocer algo, podemos mirar las curvas de producción de un pozo petrolero y reconocer algo. Todo eso estamos haciéndolo ahora a través de Deep Learning, que es una técnica muy poderosa, y está basada en algunas nociones que ya venían desde los años 50, la idea de que se puede modelar
que la computadora puede modelar el cerebro, que podemos construir modelos de neuronas. Esas ideas son muy antiguas, vienen de los años 50, pero lo que pasa ahora, y más después del 2010, es que tenemos un inmenso poder de cómputo para hacer eso y tenemos muchísimos datos sobre qué aplicarlo. O sea, antes los problemas eran con cuántas neuronas puedo resolver este problema y era, lo puedo hacer con 5, wow, yo lo puedo hacer con 4, espectacular, necesito al menos 8. Cuando el tema ahora es, no necesito medir la cantidad de neuronas que uso, tengo una inmensa cantidad de poder de cómputo y tengo una inmensa cantidad de datos. Entonces ahora estamos dentro de inteligencia artificial, estamos, digamos, en el mundo del deep learning, que es la parte más que avanza con más rapidez en este momento. Entonces, si encuentran en la literatura hablar de inteligencia artificial, machine learning y deep learning, esto es esta es la forma como se imbrican, una es parte de la otra y además es la parte como se ordenan en el tiempo. Entonces, esto es de las primeras ideas para guardar a partir de esta charla. ¿Y por qué? Bueno, y empezamos diciendo, esto va a producir mucho dinero, va a ser un motor para el crecimiento, y bueno, si va a producir mucho dinero hay una cantidad de gente que se está metiendo en este negocio, entonces estos son una proyección de los ingresos de cuánto van a ganar las compañías que se metan adentro de la producción de software de IA para los próximos años, y vemos cómo la curva va creciendo, y estamos pensando que para el año 2025, digamos, se va a multiplicar por 10, por 12, o sea que es un nivel de crecimiento astronómico, digamos, lo que es el software en la inteligencia artificial. Este tipo de cosas son las que justifican que nosotros estemos dando esta charla y que justifica que ustedes estén del otro lado haciéndonos la gentileza de acompañarnos en ella. ¿Qué vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy es, vamos a hablar un poco de Machine Learning, vamos a describir qué tiene de diferente Machine Learning a otras cosas que hacemos con las computadoras, para qué se usa Machine Learning, o sea, en qué tipo de problemas lo utilizamos, y después habíamos dicho que Machine Learning crece de muchos lugares, digamos, es una comunidad que la desarrolla, es qué tipos de Machine Learning hay dentro de eso. Dentro de esa cantidad de iniciativas hay algunos grupos de que podemos decir, esto es de este tipo, esto es de otro tipo. Todas las cosas de Machine Learning hoy utilizan una gran cantidad de datos, así que vamos a hablar de la importancia de los datos y vamos a hablar del modelo también, lo que está más de moda, digamos, que son los modelos asociados a neuronas y redes neuronales. Si nos da el tiempo voy a tratar de contar con detalle un ejemplo en el que nos vimos involucrados, después haremos un cierre y después va a haber tiempo para las preguntas. Los últimos 10 minutos los vamos a dedicar a las preguntas. Si exploran la interfase que están trabajando van a ver que en algún lugar van a encontrar las preguntas un espacio para poner las preguntas y le voy a pedir a Julia, yo ese espacio desde aquí no lo puedo ver, le voy a pedir a Julia que me lea, llegado el momento que me vaya leyendo y pasando las preguntas que ustedes puedan hacer. Empecemos entonces. Machine Learning. Bueno, para entender qué es diferente con Machine Learning, vamos a entender primero qué es lo igual. Machine Learning lo que hace es generar programas. Programas como diseña cualquier programador. Podemos imaginar que Machine Learning es un sistema de programación. Machine Learning escribe programas que toman una entrada y generan una salida. ¿Cómo hacemos de manera tradicional? ¿Cómo nos manejamos con esto de manera tradicional? Bueno, lo que hacemos es, tenemos un proceso educativo, en el proceso educativo le enseñamos a la gente muchas cosas, entre otras cosas le enseñamos a programar, después viene la gente, los programadores utilizan su ingenio para escribir programas, es una actividad muy divertida, digamos, y bien paga, así que la gente se dedica a programar utilizando lo que aprendieron en los mecanismos de aprendizaje formal que tuvieron en las escuelas. El esquema de Machine Learning es un esquema diferente, pero que también genera programas. Lo que hacemos con Machine Learning es, tomamos una cantidad de datos, el mundo ahora es un inmenso productor de datos, como este pedazo de la película Matrix, la realidad está integrada y formada por una gran cantidad de datos. A partir de esos datos, usando esos datos, se entrena un algoritmo de Machine Learning y ese algoritmo de Machine Learning genera programas. ¿Sí? Entonces, esto es la diferencia entre las dos aproximaciones. La aproximación de la programación tradicional, hay un aprendizaje,
un programador que sabe las reglas de programar y sabe las reglas que rigen aquello que quiere construir. Entonces, si viene una factura, la tengo que pagar, y si esto es un débito, esto es un crédito. Eso es una parte y genera programas, y tenemos otra parte que toma los datos, les aplica algún mecanismo de aprendizaje que vamos a revisar, que vamos a conocer ahora, y a partir de eso genera programas. Son dos maneras de generar programas. Como hoy escribir programas es una parte muy importante del trabajo nuestro, de la gente que trabaja en software como nosotros, pero también de todas las industrias necesitan software, todas las industrias necesitan generar más software, necesitan utilizar más software, y existe la potencialidad de aplicarlo a nuevas cosas. A medida en que se va necesitando cada vez más programas, aparece más la necesidad de Machine Learning. Se necesita ir generando más programas para problemas nuevos y complicados. ¿Para qué problemas nuevos y complicados se puede usar Machine Learning? Ya vimos cuál es la diferencia de cómo funciona Machine Learning respecto a programación tradicional. Lo que vamos a ver ahora es qué tipo de programa puedo escribir en Machine Learning. Bueno, no puedo escribir todo tipo de programas, o no tiene sentido enfrentar el trabajo de escribir todo tipo de programas. Si ustedes quieren hacer un ERP, el ERP no es razonable diseñarlo a partir de Machine Learning. Pero si ustedes quieren en una cámara fotográfica hacer que la cámara fotográfica distinga una sonrisa, entonces sí es útil Machine Learning. Así que vale la pena estudiar, hacer un breve repaso de cuáles son los problemas que sabemos resolver bien a través de Machine Learning, y van a ver que liquidar sueldos no está ahí, pero posiblemente sí hacer un chatbot que converse con una persona que quiere comprar algo, posiblemente sí esté ahí. Hay problemas que están y problemas que no están. Entonces vale la pena aprender cuáles son los problemas que ya sabemos resolver y que vale la pena resolver usando Machine Learning. De lo cual voy a dar solo unos ejemplos porque hay muchísimos. El primer ejemplo es un ejemplo histórico. Hubo un tiempo en que la carpeta de correo no deseado no existía, y simplemente uno recibía una cantidad de spam, y ese spam era la persona, el que recibía el correo era el encargado de saber si esto era un spam o no era un spam, si había que tirarlo o no había que tirarlo. De las primeras aplicaciones importantes y muy difundidas de Machine Learning fue las que aprendían a distinguir cuando un correo era un correo deseado o cuando estaba ofreciendo un negocio espectacular, o venía una princesa de algún lado que nos ofrecía algo y que después nos pedía nuestra cuenta bancaria, etcétera, etcétera. De las primeras utilizaciones muy difundidas de Machine Learning fue la máquina, el clasificador que aprendía a distinguir entre los correos que eran spam y los correos que no eran spam. Ahora nos parece natural que eso exista, en su momento hubo que construirlo, y la manera de construirlo no fue poner un programador que imaginara todas las cosas que podían pasar, sino poner un mecanismo de Machine Learning y alimentarlo con una cantidad de correos legítimos y con una cantidad de correos identificados como spam, y hacer que generara un programa que separa uno de otro. Esa es la idea esencial del funcionamiento del detector de spam y la idea esencial del funcionamiento de casi todas las aplicaciones que conocemos de Machine Learning. Pero vayamos a cosas más divertidas. La detección de rostros es lo que había mencionado. Este también es un problema que si yo pusiera un programador a diseñarlo podría ser muy, muy difícil. ¿Cómo se resolvió esto? Se consiguió una gran cantidad de fotos, se marcó en una cantidad de fotos cuáles eran los rostros y se entrenó con un mecanismo de Machine Learning, se entrenó para que la máquina detectara cuáles son los rostros. Esto evidentemente fue posible a partir de que tenemos una inmensa cantidad de fotografías digitalizadas, y a la vez cuando las computadoras que están adentro de las máquinas de fotos, o que ahora están adentro de los teléfonos, porque cada vez hay menos máquinas de fotos, tienen el poder de cómputo suficiente como para resolver este problema. El impulso de la tecnología en capacidad de procesamiento y la disponibilidad de cada vez más datos es el motor que ahora está manejando, que está permitiendo el crecimiento de las técnicas de Machine Learning. Bueno, podemos detectar rostros. No solo podemos detectar rostros, sino que además podemos saber a quién pertenece ese rostro. Este es el rostro de Mark Zuckerberg, obviamente. Podemos entrenar máquinas, un programa, dándole muchas fotos de Mark Zuckerberg y mostrándole después imágenes, y el programa va a reconocer
cuando está viendo a Mark Zuckerberg o esencialmente cuando está viendo a cualquier persona. La capacidad que tenemos de hacerlo ahora es, teniendo una sola foto de una persona, tenemos una muy alta posibilidad de volver a reconocerla si la encontramos en un video. Si tenemos 25 fotos de una persona tomadas de distintos ángulos, es casi seguro que la podemos reconocer, y eso quiere decir que podemos saber cuando estamos delante de ella, cuando la cámara la enfoca, y podemos saber cuando está enfocando a otra gente que, aunque sea parecida, que no es la misma persona. Esto nuevamente es algo muy difícil de imaginar hacerlo con programación tradicional. Podemos también, y esto estamos acostumbrados, al autocompletar. O sea, todos odiamos ahora cuando nos ocurre esto, pero cuando mandamos un WhatsApp, la máquina va prediciendo, de acuerdo a cómo nosotros solemos escribir, cuáles son las palabras que hay que completar. En las últimas versiones, habrá ocurrido hace pocos meses, pero ahora ya parece viejo, en las últimas versiones de Google Mail, no solo autocompleta la frase, sino que además recomienda qué respuesta dar, y dice, acá hay que responder ok, acá hay que responder no entendí, acá hay que responder, etc. Esto otra vez son una cantidad, es un entrenamiento a partir de una cantidad de casos, el entrenamiento de un sistema de Machine Learning. ¿Qué más se puede hacer? Saliendo de los textos y volviendo a las imágenes, con las computadoras podemos reconocer animales, y podemos reconocer coches, y podemos reconocer objetos. Nuevamente es lo mismo. Alimentamos en estos casos es con redes neuronales. Alimentamos con una red neuronal una cantidad de casos de caballos y después va contra una imagen común, otra imagen, y distingue dónde está el caballo. Hoy es una práctica muy, muy frecuente el poder hacer esto. No solo podemos reconocer esos caballos, sino que además podemos decir, ok, si no es un caballo, sería tal otra cosa. Entonces lo que tenemos es como un clasificador de imágenes, es lo que tenemos a la izquierda, donde aparece, por ejemplo, si tomamos a la derecha, arriba a la derecha tenemos una foto de un leopardo, y dice, bueno, mira, hay una alta chance que sea un leopardo, pero también podría ser un jaguar, y también podría ser una chita, y también podría ser algunas otras cosas. Entonces uno dice, esto puede ser una cosa u otra, entonces empieza a dar opciones que podría ser. Fíjense abajo, donde aparece el perro, que este sistema, como todos los sistemas, tiene posibilidad de equivocarse. En la tercera foto de la fila interior tenemos una foto donde aparecen algunos cherry y aparece un perro dálmata. En verdad, la respuesta que da el sistema es cherry. Y en verdad también dice, también hay un perro dalmasiano, digamos. O si no, en el de más a la izquierda, en la línea de abajo, uno dice, bueno, es una grilla de adelante de un coche, o es un coche, o es un convertible. Entonces, es un mecanismo que devuelve no una identificación, sino que devuelve varias identificaciones posibles. Basado en esto se pueden construir, después que podemos identificar cosas, podemos construir sistemas más interesantes arriba, que inclusive manejan lenguaje natural y interpretación de fotos. Entonces hay sistemas que se llaman generadores de respuesta basados en imágenes, donde yo doy una imagen y puedo preguntar, como en la imagen de la izquierda, de qué color son las bananas. Entonces el sistema reconoce que en la foto hay bananas, reconoce cuál es el color de ellas y responde. ¿Qué más podemos hacer? Y volviendo a cosas más organizacionales, podemos hacer detección de fraude. La detección de fraude muchas veces puede detectarse como un comportamiento anómalo. O sea, hay una cantidad de transacciones bancarias y uno busca cuál es la transacción que es rara. Nadie depositaría tanto dinero tantas veces seguidas, o en una farmacia nadie compraría este medicamento con la dosis necesaria para 7 años en un periodo de 7 días. Entonces hay una búsqueda de que uno puede entrenar el sistema para saber cuál es el comportamiento normal y que marque como comportamiento anómalo las cosas que se separan, y eso permite detectar el fraude. Bien, dentro de esto, dentro de lo que utilizan las organizaciones, está el mecanismo de detección, de predicción del abandono. El abandono es cuando una persona es cliente de una compañía de teléfono, digamos, y al poco tiempo deja de serlo. Entonces, la idea sería, si yo me hubiera podido dar cuenta de que esta persona iba a dejar de ser cliente mío, podría haberle ofrecido un descuento, podría haberle mandado un regalo, podría haberle llamado por teléfono, hacer algo para evitar que ese cliente me abandone y que lo gane otra empresa. Entonces, eso es
yo puedo estudiar el comportamiento que tienen los clientes, dentro de ellos estudiar el comportamiento que tienen los clientes que me van a abandonar y identificar entonces cuando tengo un cliente que no me ha abandonado, pero que tiene un comportamiento que hace pensar que me va a abandonar, que es similar a los que en el pasado me abandonaron. Si lo puedo predecir, si lo puedo detectar, entonces puedo tomar acciones sobre ese cliente y no perderlo. Eso es lo que llamamos predicción de abandono. ¿Qué más? Volviendo a las cosas con imágenes, y esto lo podemos hacer con redes neuronales, podemos procesar imágenes de maneras mucho más sofisticadas. Por ejemplo, podemos procesar un cuadro y una fotografía y tomar del cuadro el estilo como fue pintado, no el contenido, sino el estilo, y podemos tomar de la fotografía que está abajo lo que está representado, no el estilo como está representado, y mezclarlos de manera novedosa y obtener lo que tenemos a la derecha, que es una imagen donde aparece el contenido de la imagen de abajo con el estilo de la imagen de arriba. Este tipo de cosas no intuitivas, digamos, aprendimos cómo resolverlas utilizando Machine Learning. Y podemos hacer cosas más sofisticadas. Ya vimos que podíamos detectar si había una persona o había un caballo. Lo que les quiero mostrar ahora es que además podemos detectar en qué posición está la persona. Y además eso lo podemos hacer sobre un video. A ver si consigo que esto funcione. Lo que están viendo es una calle de Nueva York, de Manhattan, y ahora lo estamos viendo. Esto está procesado por un sistema que incluye redes neuronales que detecta a las personas, que me dice, acá hay una persona y me dice, acá están los brazos de la persona, aquí están las piernas, acá está la nariz, acá está la cara. Entonces, todo esto yo lo puedo utilizar y lo que estoy haciendo es detectando personas y además estoy detectando la posición que tienen las personas y cómo se están moviendo. Este tipo de aplicaciones nosotros la estamos utilizando ahora y tiene una nueva relevancia con el tema del coronavirus y del distanciamiento social. Podemos usar este tipo de cosas para, de manera automática, detectar en un espacio si la gente está respetando el distanciamiento social. Es una de las cosas que estamos implementando ahora. Podemos también saber si una persona, cuando tose, como lo acabo de hacer yo, se está tapando la cara con el codo o no. A ver. Bien. Y esto lo que hicimos fue un repaso de una cantidad de aplicaciones para las que se usan Machine Learning. Pero son las aplicaciones que ocurrieron hasta ahora. La pregunta, y esto es una predicción del mismo lugar donde encontré los dibujitos al principio, de Pricewaterhouse, de PwC se llama ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los beneficios? ¿De dónde se van a sacar beneficios de todo esto? Porque nos indicaría de dónde hacia dónde se va a desarrollar todo esto. En este gráfico lo que tenemos de izquierda a derecha es el paso del tiempo, desde el año 2017 al 2030, y en el eje vertical lo que tenemos es el impacto en el Producto Bruto Interno Global de todo el mundo, el impacto que tendrá la utilización de inteligencia artificial medida en trillones. O sea, miles de millones. Lo que aparece abajo es un código de colores donde dice que el rojo que aparece más abajo es una ganancia en la productividad del trabajo. La capa rosada que está arriba es la ganancia que se produce por personalización. Un rojo un poco más fuerte, una capa muy finita que van a ver entre el rosa y el mostaza, digamos, es el ahorro de tiempo y el mostaza es el ahorro en calidad. Entonces lo que vemos es que en los años en los que estamos viviendo ahora, en el 2020, la ganancia es esencialmente porque estamos usando Machine Learning para mejorar la productividad en el trabajo. Las cosas que podría hacer uno, ahora se las pasa a la computadora y la computadora las hace por uno. Continuamos con el viejo modelo del spam. Yo antes recibía el spam y yo tenía que resolverlo. Entonces, y eso me llevaba tiempo en mi trabajo. Ahora hay alguien que se ocupa de separar el spam para mí y entonces yo me dedico solamente a leer los correos que me interesan. Lo que vemos a lo largo del tiempo es que
se mantiene muy fuerte la ganancia en productividad hasta el 2030, las predicciones, pero empiezan a crecer, crece la ganancia en productividad y también empieza a crecer mucho más lo que llamamos la ganancia del lado del cliente. O sea, las cosas que tienen que ver con personalización, que ayudan a que el cliente reciba los mensajes que realmente son adecuados para él, y los que tienen que ver con calidad, que asegura que el delivery de los productos y servicios y experiencias tiene la calidad que se espera. Estamos en el momento en que empiezan a aparecer la personalización y la calidad como valores generados a partir de inteligencia artificial, mientras sigue dominando la idea de que la inteligencia artificial es para mejorar la productividad del trabajo. La expectativa que tiene este estudio es que cuando lleguemos al 2030, esto va a ser mucho más un 50 y 50. Un 50% va a ser ganado por la organización en productividad y un 50% va a ser ganancia para el cliente en personalización, ahorro de tiempo y calidad. Entonces, lo que vimos fue una lista de cuáles son las cosas para las que sabemos que podemos usar Machine Learning y ahora un gráfico de cómo imaginamos que será la evolución de Machine Learning para saber en qué lugares vamos a ganar. Yo quiero detenerme ahora, ya estuvimos viendo qué tipo de programa se hace y yo decía, Machine Learning hay de varios sabores porque nace como la construcción de una comunidad de gente que se dedica a este tipo de cosas. Esencialmente lo que quiero mostrar es que existen 3 tipos de aprendizaje automático, 3 tipos de Machine Learning. Esto lo van a encontrar en casi todos lados, casi todos utilizamos esta misma clasificación, lo que llamamos aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje de refuerzo. El aprendizaje supervisado puse un robotito que está leyendo algo porque esencialmente uno guía al sistema para decirle qué es lo que tiene que descubrir, qué tipo de cosas nos interesa que descubra. El aprendizaje no supervisado es, uno deja que el sistema vaya y descubra lo que pueda descubrir. Y en el aprendizaje por refuerzo es como cuando uno entrena a un animalito, no sé si ustedes tienen perro, pero a los perros les gusta volver a hacer aquellas cosas para las que lo que les sale bien. Por ejemplo, mi perro se acostumbra a parar al lado de mi esposa en el momento que nosotros comemos, porque es mi esposa la que en ese momento se siente tentada a darle comida y no se para al lado mío porque no cedo a esa tentación. Entonces hay un mecanismo de refuerzo en mi perro Platón, que él sabe que parándose al lado de Sandra es una buena idea, pararse al lado mío no es tan buena idea. Entonces, ese modelo es lo que llamamos el aprendizaje por refuerzo. Miremoslo con un ejemplo. Si imaginamos que tenemos que analizar esto de esta imagen y decimos, bueno, esto es una imagen de una cantidad de frutas, la diferencia entre aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado aparece aquí. Para el aprendizaje supervisado yo voy a dar ejemplos de bananas y voy a decir, esto es una banana. Voy a dar ejemplos de manzana y voy a decir, esto es una manzana. Voy a dar ejemplos de cerezas, y ustedes ya entendieron la idea. Y voy a esperar que el sistema después aprenda a separar entre las distintas frutas y que me diga, esto es tal fruta, esto es una cereza, esto es una uva. Cuando estoy aprendizaje no supervisado, esencialmente lo que hago es doy todos los ejemplares y dejo que el sistema encuentre cuáles son las cosas que se parecen y entonces las vaya agrupando. ¿Qué es lo que puede pasar en el aprendizaje no supervisado? Puede pasar que decida que, ok, que las cerezas se parecen más a las uvas porque son chiquitas y menos a las manzanas, o que manzanas y cerezas son lo mismo porque son rojas. No puedo controlar ese tipo de cosas, eso es lo que se llama, no tengo la supervisión sobre eso. Entonces el aprendizaje no supervisado puede producirme que separe las cosas utilizando los nombres de las frutas que yo manejo y las clases que yo manejo, o puede decidir utilizar otras clases. Esa es la característica fundamental del aprendizaje no supervisado. Uso el aprendizaje supervisado cuando tengo las etiquetas. Muchas veces generar las etiquetas da mucho trabajo, entonces a veces no lo quiero hacer o no lo puedo hacer. Uso el aprendizaje no supervisado cuando no tengo todavía esas etiquetas o cuando estoy en una etapa muy exploratoria sobre el manejo de los datos. Esto era para aprendizaje supervisado y aprendizaje no supervisado. La pregunta ahora es, ¿cómo funciona el aprendizaje por refuerzo? El aprendizaje por refuerzo funciona como funciona con mi perro. Si el perro se sienta al lado de Sandra, recibe comida. Si el perro se sienta al lado mío, no recibe comida. El perro
adivinen, se va a sentar más del lado de Sandra. La pregunta es si podemos simular ese tipo de aprendizaje en una computadora. Sí lo podemos, la respuesta es sí lo podemos hacer. Todo lo que vieron ustedes de AlphaGo, seguramente leyeron en los últimos años, las computadoras ganándole a jugadores humanos en el Go, esencialmente manejan esa estrategia en cuando la computadora va haciendo buenas jugadas, va como ganando puntos, entonces tiende a repetir las buenas jugadas. Es un poquito más complejo que eso, pero esencialmente es esa misma idea. Y lo que tengo es un ejemplo un poco más sencillo, bastante más antiguo, del juego de Bricks. No sé si ustedes alguna vez lo jugaron. La idea es que uno maneja la paletita que está abajo y este puntito que aparece en la mitad es como una pelotita que uno va tirando contra el muro. El muro es eso multicolor que aparece arriba y que va avanzando muchas veces. Y lo que uno tiene que hacer es destruir ese muro golpeándolo con la pelotita. El esfuerzo de el video que voy a mostrar ahora es si podemos hacer que un mecanismo de Machine Learning aprenda a jugar Bricks simplemente moviéndose al azar y después informándole como un refuerzo cuánto puntaje ganó. Si ganó muchos puntos o ganó pocos puntos. El video dura 1 minuto y poco y es bastante explicativo, así que vamos a correrlo. Este es un juego de Atari, un juego muy antiguo. Y lo único que sabe el sistema no tiene información del dominio, lo único que sabe es que puede mover las cosas izquierda a derecha, que hay un puntito que se mueve y hay un puntaje al final. Lo que uno va haciendo es entrenando el sistema una y otra vez y a los 10 minutos es un jugador mediocre, pero creo que yo era bastante parecido a esto de mediocre. La magia va ocurriendo cuando se van generando a partir de la experiencia nuevos datos y va aprendiendo a jugar. A las 2 horas ya me ganaba. Pero el punto más importante es lo que pasa un poquito después. Porque aquí lo que podemos decir es que aprendió a que es mejor que no se caiga la pelotita, a que sí se caiga la pelotita. Pero tiempo después aprende algo más, que no solo es mejor que se caiga la pelotita, sino que es mejor hacer un túnel. Y esto yo nunca lo llegué a hacer. Así como el perro mío aprendió que es mejor estar del lado de Sandra que estar de mi lado, este sistema aprendió que es mejor dejar la paleta abajo de la pelotita cuando viene y después aprendió que es mejor hacer un túnel y que con eso gana más puntos. Eso es lo que llamamos aprendizaje por refuerzo. Entonces vimos que tenemos las 3 modalidades de aprendizaje. Aprendizaje supervisado, cuando yo le doy las etiquetas de lo que tiene que ir aprendiendo. Aprendizaje no supervisado, cuando doy un conjunto de datos y espero que descubra algo dentro del conjunto de datos. Y aprendizaje por refuerzo, que es cuando yo pongo repetidas veces al sistema a funcionar y le voy diciendo qué tan bien le fue o qué tan mal le fue en cada una de las corridas y el sistema va reforzando, cuando le hizo las cosas bien, va subiendo los valores de sus parámetros. Todas estas formas de trabajo requieren una gran cantidad de datos para funcionar. Lo que habíamos dicho es la inteligencia artificial ha recibido un inmenso impulso, por un lado porque se cuenta con más poder de cómputo y por otro lado porque se cuenta con una cantidad de datos. ¿Cuál es la cantidad de datos? Bueno, esto es objeto de otra charla que creo que también vamos a volver a dar aquí en Academy, que tienen que ver con cuál es la cantidad de datos que hay. Desde hace ya muchos años, la cantidad de datos podemos representarla como idea a partir de los datos que circulan por Internet en un minuto. Y hace muchos años nos imaginábamos que podía haber alguna persona o un equipo de personas que podían leer, por ejemplo, no sé, todas las consultas que había en un buscador o que podía mirar todos los videos que se generan en YouTube. Entonces imaginamos que podíamos hacer un censoring, digamos, mirar los videos de YouTube y sacar los videos malos, digamos. Ahora ya sabemos que eso es absolutamente imposible. La cantidad de información que circula dentro de Internet es inmensa y no hay manera de imaginar consumo humano de toda esta información. Entonces,
los datos por un lado son valiosos y por otro lado son muchísimos. Entonces la necesidad de Machine Learning está guiado por eso. Hay tantos datos que no podemos, hay muchos datos, no los podemos mirar a mano y tampoco es seguro que podamos escribir programas, tengamos suficientes programadores para escribir programas que procesen esos datos. Lo que tenemos entonces es que utilizar Machine Learning para generar esos programas. Esto no es neutro, si hay algo que sabemos es que esto no es neutro. Tenemos acá algunos ejemplos de problemas que genera la utilización de Machine Learning, es lo que llamamos el sesgo o el bias dentro de Machine Learning, que es si yo no utilizo los buenos datos para entrenar, los resultados que voy a producir no son buenos. Y cuando esto se trata de personas, el problema puede ser grave. Y tenemos acá 3 ejemplos de los... Hay muchísimos ejemplos que yo ya conté de Machine Learning funcionando bien. Acá tenemos 3 ejemplos de Machine Learning funcionando mal. Arriba a la izquierda lo que tenemos es una persona que tiene rasgos orientales y el sistema dice que tiene los ojos cerrados, entonces no puede avanzar. Arriba a la derecha tenemos un detector de caras que evidentemente fue entrenado solo con caras caucásicas o en todo caso no con gente de color. Bueno, entonces simplemente no los encuentra. Y abajo a la derecha tenemos, continuando esa línea penosa, tenemos una detección donde, así como no podía detectar adecuadamente si era un dálmata o eran cherries, identifica a algunas personas de color como gorilas. Este es uno de los problemas fundamentales donde nos estamos enfrentando ahora en Machine Learning, que es, ok, tenemos una cantidad de datos y con esos datos podemos entrenar, pero esa tarea no es una tarea neutra, requiere muchísimo cuidado y requiere elegir bien los datos porque los datos de entrenamiento son los que determinan la calidad o en este caso la usabilidad de cuáles son los resultados. Quiero contarles ahora unos minutos sobre redes neuronales. Ya vimos algunas técnicas, vimos para qué podía usar Machine Learning, vimos grupos de técnicas, vimos la importancia de los datos y una charla de inteligencia artificial no puede cerrarse sin hablar de cuáles son las redes neuronales artificiales. Esta es una idea que ya venía de los tiempos de Turing, en los años 50, aunque no fue exactamente el que propuso este modelo. La idea es que la unidad de nuestro sistema nervioso es la neurona, y la neurona actúa como un integrador, recibe una cantidad de información a través de impulsos eléctricos, la procesa de manera relativamente sencilla en el cuerpo de la neurona y transmite el resultado de ese cálculo a través de un axón con terminales sinápticas. O sea que en algún sentido una neurona es como un sistema de cómputo que tiene entradas. Esas entradas se pesan de alguna manera, y entradas más importantes y entradas menos importantes, se produce una suma a partir de eso y una transformación que dice, bueno, si la suma es mayor que esto, entonces me activo o no me activo, y esa activación genera el resultado. Lo que tenemos arriba es el modelo, un modelo simplificado de cómo es el fenómeno, cómo es el objeto biológico, y lo que tenemos abajo es un simplificado de cómo es el modelo computacional que nosotros utilizamos cuando utilizamos neuronas artificiales. Entonces tenemos x1, x2 a xn serían las entradas, w1, w2 a wn serían los pesos que tienen esas entradas, y ahí f sería la función que realiza la suma o la evaluación de los ingresos por los pesos dados, tiene un cierto umbral para decidir si dispara o no. En lo concreto, esto funciona en cosas tan sencillas como una neurona podría trabajar para mí y evaluando si es sábado, si trabajé mucho durante la semana, ahora en forma remota, a veces también los sábados trabajo mucho, si están los niños conmigo y si tengo una serie por la mitad. Es posible que si sea sábado, tuve mucho trabajo en la semana, están conmigo los niños y no tengo una serie por la mitad. Esta neurona lo que me dice es que es posible que tenga ganas de ver El Señor de los Anillos. Entonces, lo que hace la neurona es toma esos inputs, los multiplica por los valores adecuados y produce el resultado que es, ¿te recomiendo El Señor de los Anillos o no te recomiendo El Señor de los Anillos? Parece algo sencillo, en verdad es buena parte del negocio fundamental de Netflix. Netflix utiliza este tipo de mecanismos para decidir qué cosas me recomienda a mí. No sabe si trabajé durante la semana o no, pero sí sabe qué hora del día es, qué día es,
y sabe además qué cosas he mirado, inclusive sabe si tengo alguna serie por la mitad, y a partir de eso me hace recomendaciones. Lo que estamos viendo es que se usa no solo, Netflix utiliza no solo para hacerme recomendaciones, sino para decidir qué imagen me muestra para hacer las recomendaciones. O sea que cuando ustedes vayan a ver su pantalla de Netflix hoy y les recomiende, les recomiende una serie o una película, sepan que la imagen que les está mostrando es una imagen que eligió para ustedes, porque detectó que, por ejemplo, cuando hay caras de chicos, ustedes tienden a elegirla, o cuando no hay caras, o cuando hay fondos oscuros, o cuando hay letras grandes, ustedes tienden a elegir. Entonces, hay un sistema que está estudiando no solo qué películas ven, sino qué imágenes de las películas ustedes tienden a hacer clic y tiende a ofrecerles ese tipo de cosas. Y eso le permite a Netflix hacer ¿se acuerdan que hablábamos de la personalización? Hacer una super personalización de las cosas que ofrece, donde esencialmente lo que dice es, esta es una frase de gente de Netflix del año 2018 que dice, nosotros no tenemos un producto, lo que nosotros tenemos son 100 millones de productos. Cada uno de nuestros miembros tiene un producto diferente. Cada uno ve algo especializado para él, que nosotros lo concebimos como un producto diferente, y esas recomendaciones están personalizadas y las imágenes están personalizadas. Es como un salto en la idea de cómo utilizar esto. No es un sistema de recomendación, sino es un producto diferente que se genera para cada uno de esos 100 millones de personas diferentes. Obviamente ahora hay más de 100 millones y esto sería inimaginable si no contáramos con sistemas de Machine Learning para hacerlos. La neurona, nosotros contamos cómo funciona una neurona. En verdad, cosas como Netflix y casi todas las aplicaciones lo que utilizan son muchas neuronas. Son neuronas que muchas veces están organizadas en capas. Cuanto más capas hay, de alguna manera más sofisticado es el cómputo que puedo hacer, y tengo una capa de entrada y tengo una capa de salida. Pongo esta imagen solo para señalar que cuando decimos que algo es deep learning, lo que estamos diciendo es que se utiliza una red neuronal y esa red neuronal tiene muchas capas, o sea, es una red, lo que llamamos una red neuronal profunda, quiere decir hay muchas capas intermedias. Y para que esto mantenga su relevancia con el cerebro, su similitud con el cerebro, hay que recordar que esencialmente cada una de las neuronas tiene esencialmente el mismo comportamiento. Puede diferir la arquitectura, la manera como están conectados unos con otras, como vimos ahora, la cantidad de neuronas o la profundidad, pero la esencia es que cuando uno está trabajando, cada neurona es igual a cada una de las demás. Es como en una fábrica, digamos, en que la gente, cada uno de los trabajadores hace una pequeña tarea, pero esencialmente lo que tengo son trabajadores esencialmente con las mismas habilidades, que en distintos lugares van armando distintas cosas, pero esencialmente con las mismas habilidades y los mismos gestos. No me da el tiempo para contarles, como me suele pasar, me entretengo mucho contándole cosas, así que simplemente voy a contarles que acá nosotros puedo relatar que desarrollamos una red neuronal para un cliente que cargábamos la red neuronal adentro de un teléfono, donde esencialmente lo que hacíamos es que el teléfono le diera recomendaciones a la persona que utilizaba el teléfono. Esta persona estaba teniendo un proceso de venta y nosotros teníamos registrado todo lo que iba haciendo en el proceso de venta, y a partir de un historial de cuáles son los procesos de venta que dieron bien o los procesos de venta que dieron mal, generábamos una recomendación que decía, ok, ¿sabes qué? Dado este proceso de venta que llevas, lo mejor que podrías hacer, de acuerdo a tu historia, es hacer esto. Y además te aviso que de acuerdo a tu historia, lo peor que podrías hacer es esta cosa. Entonces lo que uno tenía era un sistema que utiliza un teléfono para manejar procesos de venta, y que dentro del proceso de venta el teléfono iba capturando todo lo que ocurría en el proceso de venta y que se generaban recomendaciones para hacer y para no hacer. Esta persona está muy contenta. Y no está contenta no solo porque el sistema funcionó bien, sino porque este sistema recibió $1,5 millones de financiamiento semilla, para continuar con los avances en temas de Machine Learning, poniéndose como un CRM impulsado por inteligencia artificial. Esto es un caso interesante porque un CRM es una cosa que claramente no tendría que hacer
no se hace con inteligencia artificial, sino que hay una cantidad de cosas dentro del manejo de los clientes que se hacen de manera de programación tradicional. Si me debe plata o no me debe plata, si le vendí algo o no le vendí algo, cuánta plata le vendí, eso no va por inteligencia artificial, pero sí esta parte de qué es lo que vale la pena hacer la próxima vez con el cliente, sí corre por inteligencia artificial. Estoy llegando al final para que haya tiempo para preguntas, entonces quiero ponerles algunas cosas para recordar. Dentro de un rato, cuando todo esto haya pasado y ustedes ya hayan almorzado, ¿qué me gustaría a mí que recordaran de toda esta charla? Bueno, que recordaran que la inteligencia artificial se viene desarrollando desde los años 50, que va desarrollando ramas dentro de ella que van avanzando y se generan como nuevos nombres dentro de todo lo que es la familia de la inteligencia artificial y que eso hace que esta imbricación entre inteligencia artificial como lo más general, machine learning a partir de los 80 y deep learning o aprendizaje profundo relacionado con redes neuronales y gran cantidad de datos a partir del año 2010. Que machine learning de última lo que hace es escribir programas igual que la programación tradicional, pero diferente que la programación tradicional. Escribo programas, pero no utilizo un programador con todo lo que aprendí, su conocimiento aprendido, sino utilizo un algoritmo que utiliza una cantidad de datos y a partir de eso genera el programa. Hay distintos tipos de algoritmos que puedo usar para eso y hay distintos programas que puedo generar. Hay cosas que ya sabemos que podemos hacer bien con Machine Learning. Hay cosas que ya sabemos que no vamos a esperar hacer bien con Machine Learning, que son las que hacen muy bien los programadores humanos. Y casi por último, ¿por qué usamos Machine Learning? Una respuesta podría ser, usamos Machine Learning porque funciona. Esto es lo que dábamos hasta más o menos el año 2000. Es cierto que Machine Learning funciona, pero hoy no es un buen argumento. Hoy estamos usando Machine Learning porque sirve para trabajar con muchos datos, no solo porque funciona, sino porque sirve para trabajar con muchos datos que si no, no sabemos bien cómo tratarlos porque ya tenemos muchísimos datos. Y lo segundo es porque genera valor para el negocio. Estas son las dos razones principales por las que utilizamos Machine Learning. Esperamos que siga creciendo la cantidad de datos disponibles, entonces este tema va a continuar y esperamos seguir aprendiendo de cómo generar valor para el negocio. Esto es el gráfico que nosotros vimos, esperamos que crezca muchísimo, o sea que se multiplique alrededor de por 30. A ver, vamos a poner el 2010, digamos que estamos en 2, que se multiplique por 10 el valor generado para el negocio a nivel global a partir de inteligencia artificial y que haya sea repartido entre la mitad de los beneficios serán de mejora de la productividad del trabajo y la mitad serán los beneficios para del lado del cliente en mayor calidad, mayor personalización y ahorro de tiempo. Esto era lo que les quería contar hasta ahora. Nos quedan 7 minutos y quisiera abrir la oportunidad de preguntas. Julia, si estás ahí, no sé si hay preguntas para leer. Ok. Aún no pregunta. Ok. Bueno, aprovecho estos minutos mientras aparecen las preguntas para decirles que tenemos más charlas en Practi Academy, que esto es algo que va a continuar como posibilidad de encontrarnos y aprender alrededor del mediodía y a la mañana. Y hay varias de estas charlas que tienen que ver con Machine Learning, con inteligencia artificial, con la utilización de esto en el negocio, con la utilización de técnicas específicas como árboles de decisión y también con la utilización de herramientas específicas como pandas, algunas herramientas que utilizan los científicos de datos. O sea que desde el que se pregunta para qué, cómo es que los negocios utilizan esto, hasta el que quiere programar este tipo de cosas, creo que va a poder encontrar en Practi Academy algo que le puede interesar. El programa está dentro de nuestras páginas y además hay un canal de YouTube donde se van a ir subiendo estas charlas.
Bueno, me parece si no hay más, si no aparecen preguntas, me parece que podemos ir cerrando por aquí. Les agradezco a todos el habernos acompañado. Espero volver a encontrarnos en algún momento en Practi Academy y cuando atravesemos pasen los tiempos de pandemia y podamos encontrarnos personalmente, espero verlos también. Muchísimas gracias para todos.